Ah, bueno. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Bien, Ya, gracias. profe. Días, profe. Buen día, profe. Buenos días, profe. Denme un minutico, ya empezamos, doctores. Bueno, mis doctores, ayer estábamos todavía estamos viendo las causales que agravan el delito de homicidio. Si no estoy mal, ¿alcanzamos a ver la 1 y la 2 o solamente la 1? Profe, vamos en la 2. Ah, La bueno, 2. perfecto. Entonces, ya vimos la 2. Sí, señor. Era Ejemplos. el delito medio y el delito fin. Era para consumar un delito o para generar impunidad y todas estas cuestiones, ¿sí? Profe, diste los ejemplos, pero no como tal la definición. Ah, pues sí, básicamente, leamos por favor ese numeral segundo. Numeral segundo del 104.
Alguien que lea el numeral segundo del 104, por favor. Dice, para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. Sí, básicamente lo que hablábamos el día de ayer era que existen delitos medio y delitos fin. Y que en ocasiones se tienen que cometer delitos medio para lograr cometer o para lograr materializar o para lograr consumar el delito fin. Entonces, en esos casos, siempre y cuando tenga que ver con el delito fin y todos serán coautores de ese delito fin y de esos delitos medio. Cuando los hechos no tengan que ver nada con ese delito fin, pues sí existirá una responsabilidad penal individual. Pero en los demás casos serán coautores de todos los delitos, absolutamente de todos los delitos, tanto de los delitos medio como de los delitos fin, porque eso se tenía contemplado al inicio del plan criminal. Entonces, básicamente esa es la otra causal de agravación del numeral segundo del artículo 104. Remitámonos, por favor, a la tercera circunstancia de agravación del 104. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo segundo, en el capítulo 12, en el capítulo primero del título 13 del libro segundo de este código. Bueno, básicamente tendríamos que remitirnos a el capítulo segundo del título 12º y el capítulo primero del título 13º. Pues a ustedes hasta ahora están aprendiendo a manejar el Código Penal, pero ¿de qué nos hablan esos títulos y esos capítulos? Nos hablan de una clase especial de delitos que posteriormente llegaremos a ello, que se denominan delitos de peligro abstracto. Y esos delitos de peligro abstracto están concebidos como el incendio, como hay un delito que se denomina incendio o hay otro delito que se denomina inundación. Entonces, lo que nos dice este numeral es que básicamente si una persona con el fin de cometer el delito de incendio o con el fin de cometer el delito de inundación, eventualmente llegare a cometer homicidios, pues también se materializa esa circunstancia consagrada en ese numeral tercero del artículo 104. Numeral cuarto. Numeral 4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo, abyecto o fútil. Bueno, básicamente, esta circunstancia de agravación punitiva tiene que ver con el hecho de recibir o el hecho de aceptar para matar, o sea, para cometer la ejecución del delito de homicidio, se recibe o se acepta alguna clase de remuneración económica o cualquier otro provecho. Esto es lo que ustedes conocen como un contrato con objeto ilícito. Y va a existir, lógicamente, un determinador y un determinado. Ese básicamente, el típico caso, mis doctores, del sicariato. El sicariato es un homicidio agravado por parte del autor y por parte del determinador, lógicamente, porque se materializa o se presenta un precio o una promesa remuneratoria o un ánimo de lucro. Esa es la primera forma. La segunda viene e indica este numeral cuarto, que es por motivo abyecto o fútil. Esto no tiene nada que ver con el precio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro, no. El motivo abyecto o fútil es otra circunstancia. Bueno, y tenemos que entender, lógicamente, qué es un motivo abyecto o qué es un motivo fútil. Porque si no sabemos qué es eso, ¿cómo vamos a ver si el homicidio es por motivo abyecto o fútil? Básicamente, cuando hablamos de motivo abyecto, hablamos de un motivo ruin, un motivo codicioso, un motivo miserable, un motivo egoísta. Y ese motivo es el que lleva a la gente a actuar de esa forma homicida. El motivo fútil guarda relación con algo sin importancia, algo superficial. Miren, miren, a ver, como este caso, a ver, un caso, miren, dos personas, A y B, asaltan una joyería.
Pues A y B asaltan la joyería. Ustedes de pronto no están acostumbrados, pero vamos a trabajar solo con ejemplos. Ya le doy la palabra, el uso de la palabra a Héctor mientras doy el ejemplo. A y B asaltan una joyería y lógicamente logran su cometido. Salen con el botín y el botín asciende a la suma de 500 millones de pesos. Listo. Allá está el botín de A y B. Ya lograron su cometido. Ahora toca, pues, dividir el botín, dividirlo. Pero A, que es el que tiene el botín en sus manos, no quiere compartirlo con B. No lo quiere hacer. Entonces A le propina la muerte a B con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Podríamos hablar que es un motivo abyecto en virtud de que es un motivo codicioso, sabiendo que ese dinero era producto de un ilícito. Bueno, ahora sí, mientras ustedes lo piensan, ¿qué nos dice Héctor Manuel? Buenos días, profesor. Teniendo en cuenta Apágame la cámara, Héctor, porque se está el entrecortando. De pronto apagando la cámara se escucha mejor. explicando en este momento esa circunstancia. ¿Me escucha mejor? Sí, ahora sí. Doctor, teniendo en cuenta lo que está usted comentando acerca del numeral 4, el artículo, ¿tiene un beneficio económico o va a ofrecer o lo va a recibir para cometer un delito? Esta circunstancia de agravación se aplicaría también en el delito de cohecho o sencillamente se aplica el delito de cohecho toda vez de que efectivamente está tipificado. Pues quisiera saber si también se podría incluir esta circunstancia de agravación o sencillamente al ser un delito contra la administración pública, el cohecho ya tiene la agravación inmersa por el hecho de ser funcionario público. Esta agravante o estas agravantes del artículo 104 solo se aplican para el delito de homicidio, solamente para el delito de homicidio. Pero le pregunto a Héctor, ¿por qué saca a relucir el delito de cohecho? Deme como un ejemplo o algo para que yo lo entienda de una mejor forma. En el ¿Por caso qué, de doctor? Pues, que contratan a un servidor público para matar. Sí, podría ser que entre sus funciones evite, permita o haga algo que cause la muerte, o puede ser que también lo haga. Pues Claro. como bien se ha sabido, Sí. podría funcionar, no sé si podría funcionar o decirse, hacer una pequeña símil con el tema de los malos, conocidos como los falsos positivos, donde los soldados de una u otra manera, por un beneficio, supuestamente acataban órdenes, los oficiales hacían lo mismo, o los agentes del Estado, digámoslo en general, para no estigmatizar a nadie, podrían cometer algún delito, en este caso el homicidio, y pues en ese caso, pues por una remuneración económica, aprovechando pues también sus funciones como... Sí, esto se separa de las funciones del servidor público y en ese caso, hombre Héctor, solo hablaremos de un homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria o mandato o contrato o lo que sea, o como lo dice el artículo por precio, promesa remuneraria o ánimo de lucro. No se agravará el delito de cohecho. De hecho, espéreme que lleguemos al cohecho y vamos a ver que eso tampoco sería ningún cohecho. ¿Listo, Héctor? Listo, doctor, gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces volvemos al caso. Acuérdense del caso, mis doctores, de los dos señores que atracaron la joyería o las dos personas que atracaron la joyería y uno de ellos mata al otro para no repartirse el botín. Podríamos hablar que es un motivo abyecto. Ojo, es un motivo abyecto y yo les decía que un motivo abyecto se puede llegar a considerar como un motivo codicioso. ¿Qué opinan al respecto? Escucho hay un silencio sepulcral. Entonces va a tocar que yo aquí aleatoriamente... Ah, Daniel, cuénteme, Daniel.
Sí, profe, pues según lo que acaba de decir, yo sí creo que sería como por motivo abyecto, porque si es el motivo codicioso del que mató al otro, quiere quedarse con todo el botín, pues sí sería así. Vale, perfecto. Claro que sí es un motivo codicioso, claro que sí, Daniel. Indistintamente de que la plata sea de lícita o de ilícita procedencia. Miren, otro caso. La esposa manda matar al esposo por medio de un sicario con dos objetivos. Primero, para hacerse con el seguro y segundo, para irse a vivir con su amante. Capturan al sicario. Entonces, ustedes van a observar el caso de que capturan al sicario. No capturan a la dama, sino al sicario. Ese sicario estaría en curso en el delito de homicidio o homicidio agravado, y en el caso tal que sea homicidio agravado, ¿por qué causal? ¿Qué opinan, doctores? Solo del sicario. No estoy hablando de la dama. Héctor. Doctor, pues yo considero que si es un homicidio agravado, pues teniendo en cuenta de que el sicario normalmente el numeral 4 precio o promesa remuneratoria. Entonces sí tendría grande, entonces sería considerado Sí, un homicidio agravado. básicamente, sí señor, básicamente, Héctor, estamos hablando de un precio, por precio. ¿Y cuál es el precio? Pues el monto de dinero que cobró el sicario para realizar esa conducta homicida. Aquí hablamos de precio. Entonces, en ese caso del sicario, pues claro que se materializa esa circunstancia de agravación. Entonces, ese sicario eventualmente respondería por un homicidio agravado. ¿Homicidio agravado? ¿En calidad de qué? En calidad de autor, porque él fue el que mató. Él fue el que mató. Y pregunto nuevamente, ¿y si ya no capturan al sicario, sino capturan a la dama que contrató al sicario, ella por qué responderá? ¿Por homicidio simple o homicidio agravado? Y en caso tal que sea homicidio agravado, ¿por qué causal del homicidio agravado? ¿Qué opinan? Ya, ojo, que no se trata del sicario, sino se trata de la dama que contrató al sicario. ¿Qué nos dice Janet? Profe, buenos días. Pues, sería determinadora y del homicidio sería agravado por el motivo, porque lo hizo con el dinero del seguro y, o sea, lo hizo por una motivación de, ay, se me fue la palabra, profe. Por una motivación, ¿Económica? ¿cómo? ¿Económica? ¿Por una motivación económica? ¿Por el seguro? ¿Por una Sí, motivación por una codiciosa? motivación económica, exacto. Codiciosa, exacto. Janet, venga, no se vaya ahí todavía. Usted me dice que es homicidio agravado porque era codiciosa la mujer y por eso mandó matar al marido, ¿cierto? Y por eso se estructura la causal cuarta, ¿cierto? ¿Sí, Janet? Sí, profe. ¿Y la Sí, causal pero primera no se es aplica? lo que pienso. Espéreme, ¿y la causal primera? La causal primera también. Sí, También, profe, pero porque es que igual es un ojo, conyugicidio. porque el hecho de que le imputen dos circunstancias de agravación puede aumentar la pena o puede disminuir la pena. O si tú eres fiscal, Janet, el juez le va a decir, señora fiscal, pero si ella mandó matar al marido, codiciosamente, claro que sí, codiciosamente, pero mandó matar fue al marido. Y matar al marido es un conyugicidio y está consagrado en el numeral primero del cierto 4, entonces se materializa. Y aparte del primero, también se materializa el cuarto. Entonces, el hecho de imputar dos circunstancias de agravación eventualmente puede llegar a aumentar la pena, porque ya hay dos circunstancias de agravación. No podríamos imponer la misma pena cuando solo se presenta una
a que cuando se presentan dos. Eso aumenta la pena. Porque aparte de matar al cónyuge, lo mató por un motivo codicioso. Pues el seguro. Y si no hubiese sido seguro, sino por irse con el amante, ¿se materializaría la causal cuarta del numeral cuarto? No la primera. Solo la primera. Ya para mí sería solo la primera. ¿Y no es un motivo abyecto matar al marido por irse con el amante? Profe, pero no es justo, ya es sentimental. ¿No es ruin? Sí, o sea, sí es reprochable frente a la sociedad, claro que sí. Ojo, Daniel. Sí, profe, pues ahí yo diría que si es homicidio agravado, pues porque existía como ese vínculo con la víctima, ¿sí? Entonces, pues si es la esposa Bueno, que mató, si es homicidio agravado, dígame por cuál causal. pues por la primera. Por la primera. ¿Y la cuarta? Pues es que en la cuarta sería como por motivo, o sea, no, de pronto puede ser por motivo abyecto, pero no por lo codicioso, sino por lo egoísta, lo miserable, ¿sí? Porque se quería ir con el otro. Por eso, pero entonces nótese que se pueden presentar varias circunstancias de agravación, o sea, no siempre tenemos que inscribir el acto en una circunstancia de agravación, sino eventualmente se pueden presentar dos o se pueden presentar más. Ese es el típico caso, mis doctores, de las camisetas de fútbol. En Colombia se mata porque una persona lleve una camiseta del equipo verde o rojo o rosado o amarillo o azul o qué sé yo. Ese es un motivo completamente fútil. Es un motivo irrelevante, sin importancia. Por eso no se debe matar a una persona. ¿Qué tal que a mí me maten por tener mi camiseta del Boyacá Chicó? No, ¿cómo así? Entonces, no. En esos casos siempre se imputa por parte de la Fiscalía esa circunstancia de agravación punitiva, la del numeral cuarto del artículo 104. Eso es un motivo completamente fútil. Esto es algo baladí, es algo superficial, es algo sin importancia. El hecho de portar una determinada camiseta de un equipo de fútbol. Y el del sicariato, pues es el típico caso del precio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro. Entonces también se presenta esa circunstancia en esos casos. Básicamente son como los casos ejemplo o los casos insigne de estas circunstancias de agravación. Bueno, sigamos con la próxima causal. ¿Qué dice la siguiente causal? Quinto, valiéndose de la actividad de imputable. ¿De quién? Imputable. No, ahí no dice imputable. Inimputable. Ah, bueno, y la diferencia es abismal. De hecho, son antónimos. Valiéndose de la actividad de un inimputable. Inimputable. Ojo, si esa causal, mis doctores, dice, valiéndose de la actividad de un inimputable, les pregunto, ¿y qué es un inimputable? ¿Qué ustedes entienden por un inimputable? Los escucho. Nini. Profe, sería por los errores del homicidio. No, pero espérame, Nini. La pregunta es, Nini, ¿quién es inimputable o cuándo una persona es inimputable? No, profe, entonces ya voy a leer. Pensé que se podía cometer, digamos, haciéndose pasar por los errores, que lo del error de golpe, aberratio delicti. No, espérame, Entonces eso no tiene nada que ver con los errores. La pregunta es, hay personas que son imputables y hay personas que son inimputables. Hay esas dos clases de personas. Tú, Nini Joana, ¿eres una imputable o eres una inimputable? puedo tener las dos calidades. ¿Por Si qué? yo cometí el homicidio, soy imputable. Sí. Pero si no,
O si estaba ahí y me involucraron, soy una inimputable. Perfecto. Esa respuesta, quítala de tu mente. Quítala. Haz de cuenta, vamos a retrotraer el tiempo y a hacer de cuenta que Nini no dijo nada. Y no se me vaya a ir porque no tienes claro el concepto de imputabilidad e inimputabilidad. ¿Qué nos dice Alejandra Garzón? Buenos días, profesor. Bueno, en ese caso voy a traer a colación un caso que No, estamos pero viendo. espérate. Antes no me traigas casos. Pregúntame cuál es la diferencia entre un imputable y un Cuando inimputable. una persona logra demostrar, pues yo hablo solamente de un caso que vi, fue cuando una persona logró demostrar que tenía un problema psicológico, un problema psiquiátrico. En ese caso lo declaraban inimputable y había matado a sus 2 hijas y a su esposa. Espérate. Entonces, ¿el inimputable es el que tiene problemas psiquiátricos? Eso es un ejemplo para traer a colación. Entonces, dime qué es un inimputable. Una persona que no se puede imputar por alguna demostración que se haya, digamos, en este caso que llevó a cabo el abogado, la defensa. Bueno, listo. Esa también retira esa explicación, pero te estás acercando peligrosamente. ¿Qué nos dice Luciana? Profe, pues inimputable es la persona que no es responsable penalmente. No, eso no es así, Luciana. Eso Y no el, es así. ¿no? ¿Cómo que no, profe? El inimputable es el que no es responsable penalmente porque pues no tiene las capacidades. A todos se les pone pena, tanto a los imputables como a los inimputables. Todos serán responsables, pero entonces ahorita vamos a ver, porque veo que que existen algunas confusiones. ¿Qué nos dice? Pues, profe. Tranquila, Luciana. No hay problema, pues aquí estamos para aprender, como dirían en el grupo pasado que me estaban diciendo que estamos para aprender, pero yo les sabía, es que ustedes, al grupo pasado yo le dicté penal general y me decían que estamos para aprender, pero yo ya les había enseñado eso, entonces me tocó regañarlos y no, es que, ¿cómo así que estamos para aprender si ya les había enseñado eso? Pero ustedes no. Pero ya ahorita... y ahorita solucionamos este asunto de la imputabilidad y la inimputabilidad. ¿Qué nos dice Jenny Méndez? Buen día, doctor. Lo que yo entiendo es que cuando el sujeto comete el delito, no tiene la capacidad de saber si es lícito o ilícito el delito que acaba de cometer, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por inimputabilidad. Listo. Básicamente, lo que nos dice Jenny es cierto. Cuando la persona comete un delito, ojo, comete un delito, pero no tiene la conciencia, para saber que esa conducta es delictiva. Y no tiene la conciencia por alguna razón. Por alguna razón no tiene conciencia de ese delito. Pueden existir varias razones, pero miren, no me confundan nunca la imputabilidad o la inimputabilidad con la diligencia de imputación de cargos. No, eso no tiene que ver nada con la imputación de cargos. Nada. Eso es harina de otro costal. Pero cuando una persona cometa un delito sabiendo que esa conducta es delictiva, es un imputable. Por ejemplo, si ustedes mataron a una persona sabiendo y teniendo plena conciencia de lo que estaban haciendo, esos son imputables. Pero si ustedes, porque están enfermos de la cabeza, tienen alguna enfermedad psiquiátrica, alguna enfermedad psicológica y no comprenden la ilicitud de lo que están haciendo, pues serán inimputables. Pregunto, ¿una persona imputable se podrá convertir en inimputable? Esto es, si por ejemplo cualquiera de ustedes ahorita, pues yo creo que todos son imputables, pero de pronto en 2 horas podrán ser inimputables. ¿Qué nos dice Daniel? Sí, profe, por ejemplo, si uno sufre un accidente Exacto. y le pasa a uno algo en la cabeza, ahí la Y persona... quedó con esa inimputabilidad. Ajá. Puede ser, claro que sí. Porque ahí como que la persona carecería como de una madurez física y mental. Bueno, madurez mental, porque la física sí la tiene. Mental, sí. Ajá. Héctor. Sí, doctor, efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, y no solamente por eso, sino que pueden ocurrir situaciones que hagan que efectivamente cambie la conciencia de la persona.
Ejemplo, yo puedo en este momento pensar que voy a tomarme una pasta para el dolor de cabeza, pero seguramente esa pasta no era eso y puedo perder la conciencia de las cosas y puedo cometer un delito y no estar consciente realmente en el momento de lo que estaba haciendo, asumiendo que había tomado una pasta para un dolor de cabeza y de pronto tomé algo que me alteró, algo que me trastornó y no tenía en el momento el control de mis actos. Listo, Héctor, perfecto. Luciana. Profe, tengo una pregunta. O sea, que una persona que, bueno, un drogadicto y está drogado y mata a una persona, entonces es inimputable. Listo. Entonces viene la pregunta. El inimputable es el que no comprende lo que está haciendo. Eso es el inimputable. Y yo voy a hablar con Luciana. Mire, Luciana, no estoy hablando que sea su caso, sino que usted es la que me hace la pregunta, pero no es su caso, no es su caso. Pero Luciana, vamos a ser visionarios. El día que yo termine este módulo, le doy la nota definitiva a Luciana. Y Luciana cae en una profunda depresión. No estamos diciendo que vaya a aprender la materia, no, sino que va a caer en una profunda depresión en el momento exacto en que le doy la nota. Y empieza a la ingesta o empieza a ingerir bebidas alcohólicas hasta que pierde el conocimiento. Eso nunca le ha pasado a Luciana, pero Luciana sí se ha dado cuenta que hay personas que de tanto tomar pierden la conciencia. Y Luciana empieza a tomar, cuando vio ese 0.4 de nota definitiva en el derecho penal, dijo, no, ¿cómo va a ser posible esta nota? Y empieza la ingesta de bebidas alcohólicas hasta que pierde su conciencia. Pierde la conciencia, eso está demostrado con un estudio. Siempre todo tiene que estar soportado en las pruebas y la inimputabilidad tiene que estar soportada en pruebas. Entonces Luciana pierde la conciencia y decide desquitarse de su profesor y va y lo mata. Entonces lo que me pregunta Luciana, o creo entenderle la pregunta es, ¿en ese caso ella sería inimputable? Ella no respondería por ningún delito por cuanto ella estaba en un estado de inconsciencia producto de la alta ingesta de bebidas alcohólicas que le impedía comprender la ilicitud de su conducta. La respuesta es sí es inimputable, pero le vamos a aplicar una. ¿Por qué? Porque ella preordenó su conducta. Ella quiso estar en inimputabilidad. Ella lo quiso estar. Se le vamos a aplicar una pena y la pena será de prisión. Entonces, esas son los casos en que les vamos a aplicar una medida a los inimputables, pero porque ese inimputable se colocó así él mismo se colocó así. No era un inimputable que ya venía con ese estado de inimputabilidad. Cosa distinta era que Luciana de pronto sufriera de alguna anomalía psiquiátrica desde antes. Entonces ella no sabía lo que estaba haciendo. Pero no, en este caso fue que Luciana se quiso desquitar del profesor cuando le puso la nota definitiva y ella empezó con la ingesta de bebidas alcohólicas y preordenó su conducta. Preordenar quiere decir que ella misma se colocó en ese estado de inimputabilidad. Entonces, sí es inimputable, pero no es inimputable para la pena. Le vamos a imponer la pena común y corriente. Porque entonces esa sería la excusa de cualquier sicario, decir que se emborracha y va y mata. No, hombre, él preordenó su conducta. Entonces, en estricto derecho, sí será un inimputable, pero esa persona preordenó su conducta. De hecho, hay sicarios que necesitan estar drogados para poder dominar los nervios y toda esta cuestión, porque es un acto pues, que tiene bastante adrenalina. Entonces se drogan y van y cometen los delitos y no podrían alegar un estado de inimputabilidad, no, porque ellos preordenaron su conducta. ¿Entendido, Luciana? Sí, señor. Laura. Profe, pero en los casos en que no preorganizan las cosas. No, preordenan. Sí, preordenan las cosas. Una persona que consuma sustancias psicoactivas hace mucho tiempo, pues esa persona tendría una pena o tendría, digamos, como la pena, pero de dirigirse al centro, a un centro psiquiátrico, a un centro donde lo puedan rehabilitar. Básicamente, Laura, si la persona es un adicto y lleva consumiendo la droga mucho tiempo, él está preordenando su conducta. Él lo está preordenando ¿cómo? Pues con el consumo de las sustancias estupefacientes, que ya sea con un corto tiempo o con un largo tiempo, no tiene que ver nada con preordenar o no preordenar. Lo cierto es que él la preordenó, ya sea
que sea una única vez o que ya es algo de costumbre o consuetudinario o un vicio que él tenga, pero lo cierto es que preordenó su conducta. Entonces, en esos casos, no será inimputable para nuestro derecho penal. Para un médico sí, pero para el juez no. Bueno, listo. Entonces, mis doctores, cuando esta causal nos habla de valiéndose la actividad de un inimputable, tenemos que pensar lo siguiente, que esa persona, el que mató materialmente, el autor del delito, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y no tenía conciencia, no porque haya preordenado su conducta, no, sino porque tiene alguna deficiencia, ya sea mental, o ya sea cronológica, o ya sea cultural, que le impide comprender en ese determinado momento la ilicitud de su conducta. ¿Y por qué lo digo que en ese determinado momento? Porque hay abogados, y lo digo por experiencia propia, hay abogados que utilizan la inimputabilidad de la siguiente forma. Le dicen, señor juez, eso en octavo semestre van a ver que en la primera audiencia de juicio es donde se habla sobre la inimputabilidad, una audiencia que se llama la acusación. Le dicen, señor juez, esta persona es inimputable porque tiene un trastorno mental. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que demostrar que ese trastorno mental específico le impedía comprender lo que estaba haciendo. O sea, el solo hecho de tener un trastorno mental no transforma a la persona en un inimputable. Nótese, mis doctores, que hay un trastorno mental que se llama la cleptomanía, que son esas personas que hurtan, pero no tienen conciencia de que están hurtando. Pero si el cleptómano mata, pues eso nada tiene que ver con el homicidio. Él sí tiene conciencia del homicidio. En virtud de su patología mental, pues él no tiene conciencia si roba algo, pero sí tiene conciencia si hurta. O sea que si mata. O sea que el solo hecho de tener una patología mental no transforma a la persona en inimputable. Tiene que demostrarse por parte del abogado que esa patología le impedía comprender ese delito de homicidio y que esa patología se presentó en el momento en que se estaba ocurriendo el hecho, porque de nada sirve con que el abogado me venga a decir que es un inimputable porque un dictamen pericial dice que hoy tiene esquizofrenia y no le impide. No, hoy no. Dígame cuando los hechos ocurrieron, porque es cuando los hechos están ocurriendo, no hoy cuando lo estamos juzgando. Si llega a demostrarse que hoy está esquizofrénico y no puede comprender sus actos, pero el día en que cometió el delito, sí, pues yo lo mando para la cárcel, pero se va a la cárcel a un pabellón especial que es el pabellón psiquiátrico de la cárcel. Por eso es que existen pabellones psiquiátricos en las cárceles, porque esas personas al momento en que fueron juzgados tenían una patología, pero no al momento en que ocurrieron los hechos. Entonces se tiene que demostrar no solamente que es un inimputable, sino que es un inimputable que esa enfermedad le impedía comprender la ilicitud de su conducta y que esa inimputabilidad se presentaba en el momento en que ocurrieron los hechos. ¿Qué nos dice Héctor? Doctor, dos casos, digamos, similares es con el tema del homicidio por accidente de tránsito cuando se consumen bebidas alcohólicas. Ahora se considera que si la persona estaba tomando y pues al manejar su vehículo lastima y mata a alguien, pues ya es un homicidio doloso. Antes era culposo, pero ahora se dice que es doloso porque la persona era consciente de que efectivamente al consumir bebidas alcohólicas afecta la conciencia que tiene para maniobrar, el cómo tiene que maniobrar un vehículo, entonces ya es consciente que puede cometer pues un accidente y podría suceder eso. Y lo otro... Héctor, espéreme. Mire, vamos a colocar un ejemplo porque usted está confundido. Si usted tiene auto, ¿cierto, Héctor? Ahorita no. Bueno, pero vamos a hacer hipotéticamente que tiene allá su BMW, la X6, la tiene allá en el garaje, la X6. Héctor, usted en este momento, por lo que yo me doy cuenta, no está bajo el efecto de ninguna bebida embriagante. Al parecer. Al parecer, pero en este momento, Héctor, ¿usted tiene conciencia que si sale y toma su auto puede ocasionar una lesión o una muerte? ¿Puede hacerlo? Claro. Claro. Sí, señor. Si estuviese bajo la bebida, si estuviese bajo el efecto de la bebida embriagante, ¿todavía tiene esa conciencia? Temporalmente sí. Claro, siempre la va a tener, siempre la va a tener. Lo único que cambia es que usted aumenta
aumenta el peligro, aumenta el riesgo, porque no es lo mismo los reflejos que usted tiene en sano juicio que cuando está borracho. No son los mismos. Entonces, aumenta el riesgo, aumenta el riesgo jurídicamente. Es un riesgo conducir, por eso es la conciencia, pero usted y es un riesgo jurídicamente aprobado, pero usted aumenta ese riesgo. ¿Aumenta ese riesgo cómo? Cuando consume bebidas alcohólicas. Y aumenta ese riesgo y ya da como muy alta la probabilidad de eventualmente ocasionar una muerte o de pronto ocasionar algunas lesiones personales. Ya aumenta la probabilidad. Eso hace precisamente, Héctor, que lo que usted dice es cierto, eso hace que ese homicidio o esas lesiones no sean culposas, sino sean dolosas, pero por dolo eventual. Ojo, por dolo eventual. Esa es la línea, ustedes lo van a estudiar de pronto en la especialización, esa es la línea que divide una culpa que se denomina la culpa con representación del dolo eventual. Pero sí es cierto, Héctor. Es cierto, pero no era la razón. Doctor, bueno, y otra que, pues un caso que se trató de llevar por inimputabilidad fue el asesinato de la niña Zamboni, donde al acusado se le estaba diciendo, o la defensa arguye que no estaba consciente de sus actos porque efectivamente estaba drogado. Y debido a la violencia que se cometió, a la sevicia que se hizo todo, decía, ¿cómo una persona normal de estas características puede actuar así? No es lógico, no es posible. Entonces, él no era consciente de sus actos. Y eso fue la defensa que trataron de apoyar a esta persona para decir que no era consciente. Pero que se dijo lo que usted decía hace un momento, afirmando eso, él en ese momento seguramente puede que sí o puede que no, lo sabrá él, pero es que él ya sabía lo que estaba cometiendo desde antes. O sea, sí, no puede decir es por tomar y por haberme puesto a consumir drogas, maté a alguien y mire lo que dice. No, él era consciente desde el primer momento en que fue a recoger a la niña de que algo iba a hacer. No, Héctor, él preordenó su conducta. Él preordenó su conducta. Él, no sabemos, lo que usted dice muy cierto, no sabemos si él estaba consciente o no cuando secuestra, mata, viola a la niña, la tortura. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que él estaba bien antes y a raíz de que consume coca y consume aguardiente, queda, o no sabemos si estaba inconsciente o consciente, pero sí preordenó su conducta, por eso a él lo condenan. Y el caso de Juliana Zamboni, bueno, el caso de Juliana Zamboni yo lo conozco muy bien, porque yo fui la persona que redactó la sentencia contra los hermanos, la sentencia absolutoria, bueno, a favor de los hermanos, de Catalina y Francisco Uribe Noguera. Entonces, como yo tuve que estudiar el caso de los hermanos muy bien, yo escribí esa sentencia. Si quieren, ahí por el interno me escriben, yo esa sentencia, y bueno, no les puedo dar sino solo la sentencia del por qué se absolvió a Catalina Uribe Noguera y a Francisco Uribe Noguera. A Rafael se le condenó, pero bueno, igual Rafael se allanó a los cargos, él aceptó los cargos, pero ese caso lo conozco muy bien, por eso les puedo hablar con conocimiento de causa. Rafael efectivamente preordenó su conducta y por eso no se podía alegar la inimputabilidad en el caso de Rafael Uribe Noguera. Pero bueno, entonces mis doctores, siempre tengamos muy en cuenta esos hechos con la inimputabilidad. Wadid. Wadid Rocha, cuénteme. Hola, doctor, ¿cómo ha estado? Bien, cuénteme. Oiga, doctor, y de acuerdo a lo que usted está diciendo, lo que está afirmando, pues... Préndame la cámara, Wadid. Ya lo tengo, ya lo prendí. Bueno, pero aquí no nos aparece, pero bueno, cuénteme. Bueno, de acuerdo a lo que usted está aseverando, entonces me inquieta una pregunta que sí quisiera hacerle, doctor. Cuénteme. ¿Cuál sería el motivo legal necesario que le impidió atribuir la imputabilidad a esas dos personas que usted hablaba? Ah, no, porque es que las otras dos personas nunca alegaron inimputabilidad, Wadid, nunca. Ese caso lo conozco, pero en el caso de Rafael es el que mata a Juliana, tal como lo decía el compañero anteriormente, la defensa quiso, aunque nunca alegó, pero sí lo llegó a pensar, cuando le consultaron al doctor Bernate ese caso, se llegó a pensar en una inimputabilidad. ¿Por qué? Porque esa persona estaba, Rafael, que fue el que mató, estaba bajo el estado, bajo un profundo, de hecho estaba intoxicado por el consumo de cocaína y de aguardiente, pero
a él se le impone la pena porque él preordena su conducta, él se pone en ese estado. Y yo ya les dije que cuando uno se pone en ese estado, indistintamente de los delitos que cometa, tiene que responder como si estuviese en perfectas condiciones, porque él se puso en ese estado. En lo que atiende a Francisco y a Catalina, a ellas no, ellos nunca hablaron de inimputabilidad, simplemente a ellos les imputaron el delito dijeron que ellos eran como que habían favorecido el desfavorecimiento de su hermano porque no le avisaron a las autoridades, y de destrucción o supresión de pruebas, que es otro delito, porque para la fiscalía habían destruido algunas pruebas y se demostró efectivamente que por encima, miren, les voy a decir, de pronto más tarde, si quieren, me dicen y les envío esa sentencia. Miren, por encima del Código Penal, por encima del Código Penal está la Constitución Política. Ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque eso lo estudiaron cuando estudiaron por allá en la pirámide de Kelsen. Y está por encima de la Constitución. La ley está por debajo de la Constitución. Y el Código Penal es la ley 599 del 2000. Pero por encima está la Constitución. Entonces, si yo sé que mi hermano secuestró a una niña y la mató, yo no tengo el deber de asistir, de informarle a las autoridades. No, porque hay un artículo del Código de la Constitución Política que me protege. Y ese artículo de la Constitución Política que me protege es el artículo 33 de la Constitución Política, que se denomina la inmunidad penal. ¿Alguien tiene la Constitución Política a la mano, el 33? Yo, profe. Luciana, ¿qué dice? Sí, profe. ¿Qué dice? Dice artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, según afinidad o primero civil. Segundo de afinidad. Segundo de afinidad o primero civil. Toca que leamos un poquito mejor, porque yo los memorizo, yo esos artículos los tengo memorizados, y ese artículo más porque lo tuve que estudiar mucho para redactar esa sentencia. Pero fue eso, Badid, fue eso, porque esas personas no tenían la obligación de informarle a las autoridades que su hermano había cometido ese delito, porque los cobijaba la Constitución Política. Entonces, básicamente, esa fue la razón. Y con relación a lo otro de que destruyeron pruebas, nunca se logró determinar que destruyeron pruebas. La Fiscalía realizó una investigación completamente deficiente. Lo mismo que pasó en el caso Colmenares. Ese caso también lo conocí a profundidad. El caso de Laura Moreno y Jessy Quintero, ese caso también lo conocí a profundidad, porque para esa época asesoré a alguno de los abogados defensores y sabíamos que ese proceso iba a terminar con una absolución. ¿Qué nos dice Nini? Gracias, doctor. Vale. Profe, digamos acá ya lo busqué en el artículo 33 sobre la inimputabilidad. No. ¿Me escucha? Pero el 33 del Código Penal. Sí. ¿Qué nos sí. dice? ¿Qué nos dice? Y que dice que los menores de 18 años sí. estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil, o sea, al Código de Infancia y Adolescencia, supongo. Sí, claro. ¿Cierto? Pero los menores de 18... O sea, entonces, espéreme, Nini. ¿Qué dice el 33? Léamelo, por favor. Dice inimputabilidad. El artículo 33. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Ahí está lo de que yo les ahí habla sobre los menores de 18. Todo está en la Constitución y en el Código. Todo lo que yo les digo está o en la doctrina. Pero la pregunta es, Nini decía que los menores de 18 estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La pregunta es, Nini, ¿entonces un niño de 2 años también está sometido al sistema de responsabilidad penal para adolescentes? ¿O de 3, o de 4, o de 5? ¿Todos los menores de 18? O sea que si un niño de 6 años cometió un delito, ¿lo mandamos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes? No, es de 14 a 18. Los de 14 para abajo no tienen ninguna pena. ¿Qué nos dice Janet? No, profe, eso era lo que te iba a decir, que los menores
de 14 a 18 se les aplica el Código de Infancia y Adolescencia. Los menores de 14 son inseguros psicológicamente. Sí, ellos no tienen ninguna pena. Bueno, mis doctores, entonces, Daniel, ¿lo escucho? Sí, profe, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dijo que hay deficiencia cultural? Porque, no, por diversidad cultural, diversidad. La diversidad cultural es de pronto, una persona es inimputable porque de pronto esta persona vive en un medio cultural muy distinto. Por ejemplo, es un indígena allá que está interno en su sitio, en su resguardo y nunca ha salido, y para ellos la propiedad es comunal, todo es de todos, se aplica el comunismo, digamos, allá en su propiedad. Y llega acá a la ciudad por primera vez y toma algo de un almacén, porque ellos, pues allá tienen esa concepción cultural, es una diversidad cultural, es algo diverso a nuestra cultura. Entonces no le podrían imputar a esta persona el delito de hurto. ¿Por qué? Porque esta persona es inimputable por diversidad cultural. No, minoría, no, la cultura no es ni alta ni alta, pero sí es diversa. Ese es como el típico ejemplo. Andrea. Buenos días, profesor. Y cuando habla de cronológica. Cronológica, básicamente estamos hablando de la edad. Entonces, ok, ahí hablamos de los menores de 14. De menores de son 14 completamente años. inimputables, sí. Listo, perfecto, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, cuando hablamos que una persona se vale de la actividad de un inimputable, pues básicamente estamos hablando del autor mediato. Ojo, estamos hablando del autor mediato. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben o se acuerdan, mis doctores, en qué consiste el autor mediato? Ojo, así, autor mediato. ¿O cuál es la diferencia entre el autor mediato y el autor inmediato? ¿Qué nos dice Alejandra? No, profesor, yo le iba a hacer una pregunta acerca de lo que ¿Cuál, estaba Alejandra? Préndame la cámara, Alejandra. Claro que sí. Sobre lo de los menores de 14 años, en ese caso ellos no van a tener ninguna pena, pero entonces los padres sí, para confirmar. Eventualmente, si se logra determinar que los padres, en virtud de su posición de garante, permitieron ese delito, eventualmente sí, cada circunstancia no lo dirá, porque de pronto si es un menor de 14 años que ya se había ido de la casa o todo, pero eventualmente, o si se logra determinar que los padres debieron haber preveído eso, eventualmente sí, pero no en todos los casos. Muchas gracias. Vale. María del Pilar. Sí, doctor. El autor mediato es el que se vale de otro para cometer una conducta ilícita. Entonces puede ser que se vale. Espérate, María del Pilar, porque es que no alcancé a comprender muy bien. Tú me dices que el autor mediato es el que se vale de otro. ¿De otro qué? De otra persona, de otro individuo. De otra persona, entonces me dices... Espérate. Entonces, el autor mediato es el que se vale de otra persona para cometer ¿qué, María del Pilar? Una conducta ilícita. ¿Una conducta ilícita? Sí, o un delito. Por eso, entonces espérate. Si tú me dices que el autor mediato es el que se vale de otra persona para cometer un delito, entonces en el caso de la señora que mandó matar a su marido por medio de un sicario, ¿esa señora sería autora mediata? No, señor, porque debe usar a ese otro como un instrumento. Es que eso no me lo había dicho. Sí, debe usar al otro como un instrumento para cometer a través de esta persona esa conducta punible. ¿Y el sicario no fue utilizado como instrumento? No. ¿Por qué? Físicamente, o sea, debe usar al otro, por un ejemplo. No, le estoy preguntando el caso del sicario. ¿El sicario no fue utilizado como instrumento? No, porque hay una remuneración de por medio. Claro, por eso no es utilizado como instrumento. O sea, el instrumento para que esta dama mandara matar a su marido no fue el sicario. Sí, lo está usando como instrumento, pero hay entre los dos un acuerdo para cometer el ilícito. O sea, que cuando hay acuerdo ya no es instrumento. Exacto, porque la otra persona se encuentra de acuerdo para cometer el ilícito, mientras que en la mediata no. Parcialmente cierto, o sea, en un examen tendría 2 5 sobre 5,
Entonces ya ahorita lo resolvemos. ¿Listo, María del Pilar? Pero sí es parcialmente cierto lo que dices. ¿Qué nos dice Héctor? Doctor, pues como le estaba diciendo, María del Pilar es una persona que utiliza a otro para cometer un delito, pero esa persona que comete el delito en su momento no sería consciente de que efectivamente estaría cometiendo dicho asesinato o dicho delito, perdón. Un ejemplo sería engañar, digamos, o usar a un menor, pensaría yo, a un niño de 12 años, decirle, vaya con esta arma que estamos jugando, dispárele a tal señor que él también está jugando. El niño va, le dispara, comete el delito, pero yo lo que quería era realmente matar a esa persona, pero yo le engañé al niño, primero que todo, le digo que es un juego y el menor no sabía que iba a matar realmente a la persona, sino que efectivamente pues cometió el delito, el ilícito como tal. Entonces pensaría eso. No sé qué tanto pudiese ser o si pudiese aplicar también otro caso, el tema de los nazis, donde efectivamente Hitler para mí nunca mató a nadie, él directamente no mató a nadie, y él mandó matar a las personas o indirectamente lo hizo usando a sus soldados, y sus soldados en su momento consideraban de que lo que estaban haciendo estaba bien. No sé si ese ejemplo pudiese aplicar también en un caso similar. Listo, Héctor. Con base en lo que nos acaba de decir, hombre, Héctor, cuénteme, ¿usted puede ser utilizado como instrumento para cometer un delito? Posiblemente, ¿Cómo? podría ser. ¿Cómo? ¿Cómo le digo yo? Usted es estudiante de Derecho de sexto semestre de la universitaria. Entonces, podría eventualmente ser objeto de una manipulación o usted podría ser utilizado como instrumento o como herramienta para cometer un delito. No el niño, porque en el caso del niño, pues es como más se presenta, pues es más lógico, pero usted... Sí, podría ser un ejemplo, no sé, participar en una extorsión. Yo ir a reclamar un dinero de una extorsión, ir a cobrarle el dinero a la persona y el profesor me puede decir, Héctor, ¿usted me puede hacer un favor? Usted que vive por la 80, puede ir a reclamar un dinero a una persona que vive en Ciudadela, que es un amigo mío. Entonces yo digo, listo, profesor, ya le hago el favor y no hay problema. Yo voy a reclamar el dinero y cuando llega la policía, llega el ejército, llega el Gable y me dice, usted está detenido por extorsión. Yo no tenía ni idea, yo lo que hice fue hacerle un favor a una persona, pues yo no sabía qué era lo que estaba pasando, entonces yo pude haber sido instrumento para cometer el delito de extorsión en su momento, sí, y aún así con sexto semestre de Derecho, estudiando, trabajando, haciendo lo que sea, sencillamente porque confié en lo que usted me dijo y no concebí que usted me fuera a hacer o me fuera a llevar a cometer un delito en su momento y lo vi todo normal porque aparentemente no había nada raro, pero yo no sabía cuál era el trasfondo de todo lo que estaba pasando. Sí, básicamente esas son las formas, Héctor. Muy bien, esas son las formas en que una persona indistintamente, porque es que casi siempre que pensamos del autor mediato utilizamos a inimputables. No, pero el autor mediato es el que utiliza a otro como instrumento, pero ese otro no tiene voluntad. Ojo, ese otro no tiene voluntad, ese otro no sabe que está cometiendo un delito. Porque si supiera que está cometiendo el delito, pues ese otro es el coautor, son dos coautores, o uno es determinador y el otro es autor. Pero ese otro, el que es utilizado como instrumento, no sabe que está cometiendo un delito. Y no lo sabe por algo, o porque es un niño, o porque está siendo engañado. Pero puede estar siendo engañado, tal como lo dice Héctor, o puede ser una persona con alguna deficiencia mental, pero no saben que están cometiendo el delito. Pero siempre ese otro, el que comete el delito, la persona que ejecuta la acción, o sea, el autor material del delito, no tiene conocimiento que su conducta es delictiva. En ese caso, hablaremos de autor mediato. ¿Qué nos dice Janet? Profe, eso era lo que iba, que la autoridad mediata se puede realizar por medio de engaño, de coacción o utilizando un inimputable. Sí, entonces claro. También se produce la autoría mediata cuando yo, el caso que nos ponías de la persona que pusieron en el banco con el teléfono, dicen que
el hijo lo tienen con una pistola en la cabeza. Básicamente, la diferencia entre la autoría mediata y el determinador es que en este caso, por ejemplo, el sicario tiene conocimiento de que va a cometer una conducta ilícita y aún así la quiere realizar. Entonces, por eso, la persona detrás es un determinador y no un autor mediato, porque jamás engañó al sicario para que fuese a cometer el ilícito. Sí, cuando el esa es la otro diferencia. tenga voluntad, será un determinador y el autor. Y cuando no, pues Siempre será hablemos de un determinado. autor mediato. Entonces, mis doctores... De un bien. autor mediato. Ujú. Entonces, esa es la otra causal que agrava el delito del homicidio. Cuando valiéndose de la actividad de un inimputable. Vamos con la 6. ¿Quién no lee la 6? Profe dice así, con sevicia. Bueno, espera, Diana. ¿Qué es la sevicia? O sea, para mí algo que se me vino a la mente es matar a una persona como con rabia, como con enojo, o sea, sevicia igual rabia, sevicia igual enojo, ¿sí? Algo así. O sea, lo que se me vino ahorita en la mente, para mí fue eso, pero no. O sea, que es como bravo. Entonces yo como soy una persona que anda brava toda hora, yo actúo con sevicia. No. ¿Qué nos dice Laura? Espérate, ya listo, Diana, gracias. ¿Qué nos dice Laura? Profe, la sevicia es algo más que la rabia o que el mal genio. La sevicia es, por ejemplo, maté a una persona, pero le di 14 puñaladas o mejor... O sea, espérate, Laura. O sea que Laura, espérate. O sea que la sevicia se mide por el número de puñaladas. No es que se mida. O sea, espérate, porque qué tal que no hayan sido 14, sino hayan sido 10. Sí, lo que pasa es que, profe, no me ha dejado terminar. Ah, bueno. Déjeme terminar. Le dio, digamos, un ejemplo, le dio 14 puñaladas, pero además de eso, le partió un brazo. Además de eso, como le pasó a esta señora, no me acuerdo, creo que Rosa, la empalaron, le hicieron demasiadas cosas. Eso es actuar con sevicia. No solo el número de puñaladas, no, pueden ser muchas otras cosas. Pero si a la víctima, Laura, no le hubiesen roto el brazo, en el caso hipotético que me colocan, no le hubiesen roto el bracito, ni le hubiesen empalado, sino solo hubiesen sido las 14 puñaladas, ¿es sevicia? No es sevicia. Es que la sevicia es actuar, yo diría que como ferozmente, como un animal, mejor dicho. O sea que si no son 14, sino vamos a aumentarle a 20, ¿hay sevicia? Yo diría que sí. Entonces, la sevicia sí tiene que ver con el número de puñaladas, porque primero me decían 14 que no y ahora me dice que en 20 que sí. Sí, pero profe, tiene que ver, pero por una parte, porque si solo le pegaron 14 puñaladas. No, solo 14, no, solo le pegaron 14 puñaladas, entonces no es sevicia, solo le pegaron 14 puñaladas. No, sí tiene que ver en parte con el número de puñaladas, pero también con otros delitos que cometan en esa persona. Bueno, listo, Laura. Ya ahorita vamos a ver el concepto de sevicia. ¿Qué nos dice Andrea? Es actuar como con crueldad, como querer hacer demasiado daño, hacer sufrir a la otra persona. Sufrir. O sea que ya la sevicia estaría directamente relacionada con el sufrimiento de la víctima. Pues sí, puede ser puede ser físico, psicológico. Sí, es querer hacerle ese daño, es hacerle sufrir, hacerlo sufrir, ser cruel con esa persona, sí, sea física, psicológicamente. Listo, vale, Andrea. ¿Qué nos dice Jenny Méndez? Casi parecido a lo que dijo Andrea, como una crueldad excesiva, un maltrato excesivo hacia otra persona, maltrato lo mismo físico, psicológico, pero en exceso.
En exceso. algo que no O sea, pudiera se puede hacer sufrir, pero poquito, no mucho. No, pues lo que yo entiendo es eso, como crueldad excesiva. Bueno, listo. ¿Qué me Es dice lo que Brian? yo- Vale, Brian. Doctor, yo pienso que se vicia en lo que dicen mis compañeros anteriormente. Es uno, desde el punto psicológico, disfrutar y hacerle daño a esa persona. Y desde el elemento físico, generarle como un daño total. O sea, que yo cuando estoy generando ese tipo de acto de sevicia, lo estoy disfrutando porque aparte que le genero crueldad, le voy a hacer un daño físico a esa persona. Eso para mí es sevicia, doctor. Listo, Brian, abandonemos lo del disfrute. Nada tiene que ver con el disfrute. De pronto con lo otro un poco sí, pero con el disfrute no. O sea, nada tiene que ver la sevicia con si la persona que está perpetrando el delito disfruta o no disfruta de hacerlo, ¿vale? Correcto. Miren, doctores, básicamente una sevicia es esa intención, ojo, esa intención que tiene la persona de que la víctima sufra dolores innecesarios y excesivos. Y esa intención se ve reflejada en tratos de ensañamiento, de crueldad o de tortura, pero es básicamente hacer que la víctima sufra dolores innecesarios. Sobre la sevicia no existen como una unanimidad de criterios, porque puede pasar lo siguiente, mis doctores. Miren, puede pasar lo siguiente. Voy a hablar con Laura, que Laura es la de las puñaladas. Laura es una mujer que se metió en la cabeza las puñaladas. 14 puñaladas, dice Laura. Laura, si una persona le infringe a otro la muerte y se determinó que fueron 14 puñaladas, pero se logra determinar probatoriamente por medio del protocolo de necropsia o de la autopsia, como le llamamos, se logra determinar que esa persona, con la primera puñalada, murió fulminantemente. Murió fulminantemente. Se logra determinar. Les pregunto, en ese caso hablaríamos de sevicia, cuando las otras 13 ni siquiera la sintió la víctima, porque con la primera fue tan letal y tan certera que con esa primera ya la víctima murió. Entonces, podríamos hablar de una sevicia en ese caso, cuando se determina probatoriamente que solo fue la primera puñalada y que las otras 13 ya las víctimas no las sintió, por cuanto con la primera ya estaba muerto, porque esa fue efectiva y fue contundente y fue certera y fue mortal. ¿Qué nos dice Andrea? Yo creo que para mí sí, porque se ensañó contra ya una persona muerta, o sea, siguió apuñalándola, no sé, pensando que iba a seguir sufriendo y que le iba a seguir generando dolor y que le iba a hacer generarle mayor tortura al momento de su muerte, sí, o sea, como tratando de decir, fue madre, o sea, lo terminó de rematar hasta que, mejor dicho. Claro, o sea que, según lo que dice Andrea, la sevicia tendría que ir directamente relacionada con la voluntad de la persona. Así no lo hubiese hecho sufrir, porque nótese que aquí la persona no sufrió dolores innecesarios, pero la voluntad de la gente o la voluntad de la persona que perpetró el delito sí era que sufriera más de lo debido. Por eso vinieron las 14 puñaladas. Pero entonces la sevicia no tendría que estar directamente relacionada ni con el número de puñaladas ni nada de esto, sino con la voluntad, lo que quería hacer la persona. O sea, la persona quería cegarle la vida a la víctima, pero con intensos sufrimientos. ¿Algo así, Andrea? Sí, yo pienso que tiene que ver con la voluntad, porque pues, o sea, hay casos en que, por ejemplo, disparan, ven que la persona, por ejemplo, en la sentencia que estamos leyendo, ¿sí? En esta sentencia le dispara y cae y sigue disparándole, ¿sí? Y se evidencia dentro de las pruebas que le disparó estando ya en el piso, porque eso es lo que cuenta el policía que ve el delito, ¿sí? Eso es sevicia, o sea, ya estaba muerto y siguió disparándole.
Sí, señora. O sea, la intención. Sí, señor. Vale, ¿qué nos dice Héctor? Pues doctor, yo pensaría que no habría sevicia, toda vez de que, como bien lo decía, no está en el número de heridas que tenga la víctima si hablamos, por ejemplo, de un homicidio como tal, sino realmente en el sentido de querer hacer el daño y de que se pueda demostrar de que esta persona sí pudo haber sufrido un daño innecesario para causar como el delito en sí. El ejemplo que usted ponía, yo le puedo dar 20 puñaladas a alguien, pero si la primera le pegué en el cuello y murió y las otras le doy, pues no podré, a pesar de que podría haberse sí. Pero si yo empiezo, sé que quiero matar a esa persona y le empiezo a pegar, a cortarlo los brazos de a poquitico, le empiezo a generar un dolor excesivo, vayámonos a las películas de terror, a dañarle los ojos, a hacerle un daño más fuerte, sabiendo que yo lo que quiero es matarlo. O sea, eso yo le quiero generar es un daño. Entonces, obviamente, en la necropsia se va a denotar de que efectivamente esta persona, esos daños los sufrió fue en vida, porque ahí se puede determinar si las otras 50, 30, 2, 3 puñaladas de más o golpes de más los sufrió cuando estaba vivo o cuando estaba muerto. También, como por base en eso, está una sentencia de la Corte ya le digo un segundo, es de apelación 3722 del 2018 de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, que hablan exactamente del tema de la sevicia y lo explican de que efectivamente no está en el número de heridas que pueda tener una víctima en el caso de un homicidio, sino realmente en el daño causado que se pueda demostrar. Entonces yo no puedo decir que porque apareció, como decía la compañera, 14, 15, 30, el número de heridas que tenga, no va a tener nada que ver si no se puede demostrar de que esas heridas se causaron fue para causarle un daño innecesario. Si yo lo quiero matar, mátelo, pero no le cause heridas en los ojos, heridas en la cabeza, o sea, causarle un sufrimiento mayor para quererlo matar. Sí, básicamente, mis doctores, el concepto de sevicia, con la sentencia de Patricia, la del 2018, hay otra que es la 32813 del 2011. Básicamente nosotros hablamos de sevicia cuando se dan dos circunstancias obligatoriamente. La primera, que la persona quiera causarle sus sufrimientos excesivos a la víctima, que lo quiera hacer, pero aparte de eso, aparte de que lo quiera hacer, que realmente se los haya ocasionado. Ojo, que realmente se los haya ocasionado. Entonces, no solo lo que nos decía Andrea, que con esa voluntad, no solo, sino además de ello, realmente se tuvieron que haber ocasionado esos sufrimientos excesivos. Entonces, en el caso de la puñalada, no habría sevicia, porque si bien es cierto, sí había voluntad o intención de sevicia, sí la había, claro que sí, pero efectivamente o realmente no se ocasionaron esos sufrimientos o esos excesivos, esa crueldad excesiva no se materializó, o esos dolores excesivos, o ese sufrimiento innecesario, o esos dolores o esos males mayores innecesarios realmente no se ocasionaron, precisamente porque pues en ese caso específico pues se determinó que con la primera puñalada había muerto, entonces se tienen que reunir esos dos requisitos. Luciana, listo. Luciana, ¿algo? No, sí, pues es que mi pregunta es que entonces cuando él ocasiona las puñaladas y él se muere a la primera, entonces no hay sevicia porque no se llevó a cabo el acto. No, sí, había voluntad, pero lo que pasa es que realmente la persona no sufrió de más, digamos, no sufrió de más. No hay sevicia, o sea, no sí está, pero es que tú decías que para que se considere sevicia es cuando pues la persona tenga la intención de causar el dolor y cuando se lleve a cabo, cuando realmente haya ese excesivo dolor. Realmente pues una persona muerta que va a sentir, entonces no hay sevicia. Claro, pero no hubo un excesivo dolor con las demás puñaladas, o sea, con las 2, 3, 4, 5, 6, no hubo ese sufrimiento excesivo, no porque la persona ya no lo sentía. Entonces, se tienen que reunir dos requisitos. El primero, la voluntad de cometer con sevicia, y la segunda, que efectivamente se materialicen esos excesos en el dolor y en el sufrimiento. O sea, ¿sí o no?
No, en el caso de la puñalada, de la primera puñalada, no hay sevicia. Si se Porque logra murió de determinar una vez. probatoriamente, si se logra determinar probatoriamente que con la primera puñalada murió, no habría sevicia. Si no se logra determinar qué puñalada lo mató, sí habría sevicia. Claro que habría sevicia. ¿Qué nos dice Laura? No, profe, precisamente lo que acaba de decir era lo que le iba a preguntar, que si no se lograba determinar, entonces sí había sevicia. Sí, claro que sí, 14 puñaladas. Sí, determinan eso le iba a decir, por favor, profe, claro. Claro que sí. Andrea Victoria. Doctor. En el caso de Rosalvira Celi, que a ella la empalaron, ahí no sé si se determinó que fue o no fue sevicia, pero a ella debieron haber determinado que en qué momento la empalaron, si fue antes para ver si fue sevicia o fue después cuando ya no sentía, supongo yo. Si Cuando fue ya estaba antes, muerta. habría sevicia. Si fue Sevicia, después, si no fue la después, habría. no habría No la habría. sevicia. Así haya sido brutalmente, como haya sido encontrado el cuerpo ya después de Exacto. muerta, ya pues son locuras del que la mató. Sí, Sí, claro. querer. Mira, Andrea, que entonces no siempre que encontremos una persona en esas condiciones o un cuerpo, un cadáver en esas condiciones, podríamos inicialmente determinar que una sevicia no. Ya lo dirá el protocolo de necropsia porque eventualmente ese empalamiento pudo haber sido después de muerta. Entonces no Exacto, habría ya sevicia. muerta. Aunque lo de Exacto. Rosalvira lo vamos a analizar muy bien en un momento, en estos días cuando hablemos del feminicidio, porque ese es un delito que nos va a acarrear ojalá unas 2 sesiones o unas 3 sesiones, porque es uno de los delitos más hermosos, más hermosos para tratar, ¿no? Para tratar jurídico penalmente, para estudiar y para diferenciar y cómo nace ese delito a la vida jurídica y cómo a partir del feminicidio nacen conceptos como los de la perspectiva de género y todos esos conceptos tan hermosos que se están aplicando, pero pues el delito, todos los delitos y este delito, sobre todo el de feminicidio, es terrible, pero partamos de la base de ciertas equivocaciones que se cometen también en los feminicidios. No todas las muertes de las mujeres pueden ser consideradas feminicidios, pero eso lo hablaremos cuando estemos allá en el 104A. Por ahora solo estamos en el 104. Ok, gracias. Vale, Héctor. Doctor, qué pena. Doctor, para aclarar, tengo un ejemplo muy similar a un caso real. Una persona fue encontrada en un río con el pecho abierto, lleno de piedras, con 2 impactos de arma de fuego en la cabeza. Uno podría decir a simple vista, quien lo mató actuó con sevicia, 2 disparos, abierto el pecho, o sea, lo quería destruir. Entonces uno diría, ¿hubo o no hubo sevicia? El médico legista, cuando estaba haciéndole la necropsia, le estuvo revisando el pecho y en las costillas dijo, a esta persona le rompieron las costillas estando vivo, porque hay unas muestras que, o ellos sabrán, pues no recuerdo el término exacto que él usó, creo que eran hematomas o en la sangre, algo así, yo no sé, donde se decía que efectivamente a esta persona la habían golpeado, le habían causado un daño antes de haberlo abierto y antes de haberlo matado como tal. Entonces ahí uno podría decir, en el primer caso no se sabe si hubo o no hubo sevicia, en el segundo el médico demuestra o con su argumentación científica dice, si a esta persona se le causó un daño, le rompieron las costillas antes de matarlo, entonces sí se actuó con sevicia. Sí, eso es lo que se decía. Aunque Héctor, Sí. quien determina si hay sevicia o no es el juez. El médico dirá si lo hicieron antes o después de muerto. Pero claro, el médico dirá, lo abrieron vivo. Eso es lo que puede decir el médico. No podrá decir sevicia. Lo abrieron vivo. Ya el juez determinará efectivamente que si lo abrieron vivo, pues había sevicia. Sí, doctor, corrijo, sí, porque efectivamente pues que toma las determinaciones y la calificación de los delitos pues no son las personas ajenas al juez, ni siquiera el fiscal acusa, muestra pruebas, pero quien va a determinar y califica qué es o qué no es el juez. Sí, pero entonces, ¿por qué? ¿Y por qué se lo digo, Héctor? Porque a veces los fiscales cometen la equivocación de determinar si hubo una tentativa de homicidio o unas lesiones personales con base en lo que dice el médico. Y no es lo que el médico podrá decir las lesiones que se produjeron, no más. Pero ya nosotros tenemos, y eso lo vamos a ver
en el caso Natalia Ponce de León, que es otro caso que es bonito para analizar, aunque el caso es terrible, pero es un caso bonito, tanto el de Rosalvira Celi como el de Natalia Ponce de León. Pero entonces vamos a ver cómo a veces creemos que es determinada gente por lo que diga el médico, más no por el análisis que hace el operador jurídico. Listo, doctor. Vale, perfecto. Listo, mis doctores. Entonces, ya tenemos clara el concepto de sevicia, que es esos dolores y esos sufrimientos innecesarios que se lo ocasionan, efectivamente se le ocasionan a la víctima. Ahora el número 7, por favor, leamos el número 7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Vale, perfecto. Entonces dice allá, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Entonces, mis doctores, nótense que aquí son varias las conductas. Primero, pues vamos a hablar de colocar a la víctima en situación de indefensión. Esa es la primera forma o la primera hipótesis en que se puede materializar esa circunstancia de agravación. Y en ese caso, en ese hipotético caso o en esa hipótesis o en esa forma en que se puede materializar esa circunstancia de agravación, esto es colocar a la víctima en situación de indefensión, pues ese evento se presenta cuando el perpetrador del delito o el agente o el que comete el delito de forma malintencionada, de forma dolosa, coloca a su víctima en un estado absoluto de indefensión frente a esa agresión y frente a esa agresión homicida, frente a esa agresión con el ánimo de matar. Entonces coloca a esa persona en un estado absoluto de indefensión, pero la coloca así, lo coloca en estado de indefensión. También se puede presentar que se coloque a la víctima en un estado de inferioridad. Y en esta circunstancia, pues básicamente hablamos que si bien la víctima cuenta con alguna defensa, esa defensa es muy inferior a la fuerza o a los medios que se utilizan por el homicida. Hay una desproporción que se puede presentar personal o una desproporción que se puede llegar a presentar instrumental. ¿Qué tal que él quiera matar a B y lo quiera matar a puños o a golpes y B, A quiere matar o A va a matar y para tal fin utiliza armas de fuego? Pues hay una desproporción entre A y B, porque si B no tienen ningún arma de fuego, pues claro, o si son 6 contra 1 y 6 golpeando a 1, pues claro, ese 1 eventualmente podrá defenderse, sí, pero hay una desproporción personal, 6 contra 1, pues aquí colocan a esa persona pues eventualmente en una situación de inferioridad, porque si bien es cierto, pues ese 1 eventualmente se podrá defender, pues esa defensa va a ser muy inferior a la fuerza o a los medios que están utilizando los homicidas, que son los 6. Otra se puede presentar aprovechándose de algunas circunstancias especiales de indefensión o inferioridad. Entonces, en estos casos o en estos eventos, pues el autor del delito, pues no coloca a su víctima en una situación de indefensión e inferioridad. Ojo, él no la colocó así, pero sí se aprovecha de la situación de indefensión o de la situación de inferioridad y se aprovecha de esa situación que él no la colocó para llevar a cabo pues el delito de matar. Entonces, nótese que en algunos casos ellos son los que colocan a la persona así y en otros se aprovechan de esa situación. Luciana, la escucho. Profe, qué pena, una pregunta rápida. Cuando tú hablas de inferioridad, ¿podríamos hablar del caso de que pues un hombre mata a una mujer y ella tiene pues notoriamente menos fuerza, menos capacidad para defenderse? Claro que sí, que el tipo es un harto acuerpado y ella es chiquita y flaquita. Pues claro que se está aprovechando precisamente o coloca a la víctima en una situación de inferioridad. ¿Por qué? Porque aquí
si bien es cierto, la chica se puede llegar a defender, pero pues esa defensa será muy inferior a la fuerza que el homicida está desplegando. Entonces, eventualmente podría, claro, que llegara a presentarse, o si es más, si es el musculoso contra uno flaco y escuálido como yo, por ejemplo, entonces, pues hombre, nada que hacer. Entonces, ahí se puede llegar a presentar esa circunstancia también de agravación. Janet. Profe, es que me llama la atención, porque en la sentencia que nos envía al grupo de WhatsApp, realmente en la casación de la Corte Suprema de Justicia, nos quitaron la circunstancia de agravación. La circunstancia de agravación era la C, precisamente, que era colocar a la víctima en situación de tensión o inferioridad. Sí, entonces, bueno, la explicación del tema. Básicamente la pasa explicación lo siguiente, del tema. espérate, Janet. Espera, mira, ¿qué puede pasar con relación a la proporción o la desproporción? Mira, puede pasar lo siguiente. Si Janet y yo, bueno, yo soy flaco y débil, y Janet es una dama y tiene menos fuerza que un hombre, claro. Pero si entramos en una discusión y entramos a una agresión física y Janet saca un arma de fuego, yo no le puedo decir, entonces, y yo reacciono, yo tengo más fuerza, entonces yo reacciono, digo, no, pero espere un momento. Para que estemos en igualdad de armas, espéreme que yo vaya y traiga una pistola para que, o si Janet saca un cuchillo y yo no tenía un cuchillo, sino tenía una pistola. Resulta que Janet tiene un cuchillo. Entonces Janet saca el cuchillo para agredirme y yo no tengo cuchillo. Entonces yo le digo, no, espéreme Janet porque yo tengo una pistola. Entonces espéreme, voy y traigo un cuchillo para que me pueda defender. En esos casos tan específicos no podría hablarse de eso porque son circunstancias muy rápidas. Entonces esa igualdad no se puede presentar así porque pues qué absurdo lo que les estoy diciendo, que el otro saca el cuchillo y como no había cuchillo para defenderme con cuchillo, entonces el otro tiene que esperar a que yo traiga un cuchillo para que no se hable de la desproporción. No, pues si yo tenía una pistola, la tengo que utilizar, pero lógicamente no la utilizaré disparando de una vez a la cabeza, sino la utilizaré para herir o qué sé yo, pero no tan letalmente, a menos de que los lances sean al pecho, que yo ya sé que los lances del cuchillo son al pecho, entonces eventualmente se podrán hablar de lances mortales, pues claro, entonces ahí, pero entonces nótese, Janet, que cada circunstancia, por eso yo les digo, mis doctores, que cada caso es un mundo completamente distinto, cada caso, porque a veces decimos, pero ¿por qué este caso? No, no hay ningún caso igual. Cada caso tiene sus particularidades y a veces esas particularidades pueden darle un giro completo al caso, pero completo es completo. Lo que dice Janet es completamente cierto. Que no, ya listo. Entonces, profe, lo que pasa es que mi pregunta va a por qué la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia le redosificó la pena y le quitó el agravante. Pero si la dicen, la dentro Corte de la lo dice. sentencia, en lo que dicen es que redosifican la pena porque no se pudo, o sea, no se argumentó, que la Fiscalía no argumentó, no porque no se hubiera dado la indefensión, sino porque no la argumentó bien. Esa fue la parte que si yo no no la entendí. probó, no la probó. Es que uno no puede, todo en derecho, mis doctores, todas las afirmaciones que uno realice, todo tiene que ser probado. Todas las afirmaciones que realice la Fiscalía las tiene que probar. Las afirmaciones que realiza la defensa las tiene que probar. Esto en derecho, todo lo que hablemos lo tenemos que probar. Circunstancias de indefensión. ¿Por qué? De pronto lo argumentó mal o no lo probó. Y si lo argumentó mal o no lo probó, sale. La Corte Suprema de Justicia no tiene que decir ¿por qué no? Simplemente ¿lo probó bien o no lo probó bien? No, sale, no la tiene en cuenta. Aquí fue un yerro de la Fiscalía. Fue un yerro de la Fiscalía, porque de pronto habiéndola no la determinó, o de pronto no la había y la imputó, porque puede presentarse cualquiera de las dos, pero no lo sabemos porque eso no lo deja claro la sentencia. Sí, no lo deja claro la sentencia y hay como de unos numerales que eso fue lo que me causó. Y yo dije, cuando lleguemos a esa séptima, tengo que preguntarle al profe, que dentro del escrito dicen que no se argumentaron los numerales necesarios para que se quedara
la circunstancia de agravación por indefensión. Yo dije, mira, yo remití al código y dije, miércoles, ahí no, en ninguna parte aparecen unos numerales o algo, y ahí fue donde quedé, o sea, no sé por qué básicamente le quitaron la grabación. O sea, ahí sí Básicamente fue quedé. porque no lo argumentó bien la fiscalía. La fiscalía, todos, tanto fiscales como defensores y más el juez, tienen que realizar una carga argumentativa. Y carga argumentativa es argumentar y argumentar suficientemente. De pronto la fiscalía no lo hizo en su debida oportunidad. Desafortunadamente no, en esa sentencia no tenemos los audios para determinar cómo lo argumentó la fiscalía. Pero lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia en su sala de acusación penal dijo que no lo había argumentado suficientemente. Pero no sabemos cómo lo argumentó. ¿Qué debió haber hecho la Corte? Debió haber indicado o haber hecho por lo menos un resumen de cómo lo había argumentado la Fiscalía, porque de pronto la Fiscalía lo argumentó bien y el que se está equivocando es la Corte. De hecho, la Corte se equivoca bastante. Y lo vamos a ver posteriormente cómo en algunas ocasiones la Corte se equivoca, pero pues como esa es la última instancia y el órgano de cierre, pues eso queda así desafortunadamente. Andrea. Gracias. Profe, pues sin ánimo de generar polémica, porque estos temas son muy Y es que delicados. Entre abogados siempre se va a generar polémica. Sí, pero no. Nosotros los abogados no podemos tener conceptos iguales. Lo importante no es la polémica es hermosa. Lo importante es la polémica con respeto. Es que lo que digo es que no quiero generar de pronto herir susceptibilidades con respecto a lo que voy a decir. Ejemplo, ahorita con lo del paro y lo que siempre pasa. Manifestantes contra el SMAT o contra la policía, ¿sí? Bueno, uno entiende que la policía está armada, ¿sí? Pero también uno ve, hay veces, 50 personas contra una persona o contra 5 del SMAT pegándoles y todo. Entonces, ahí con respecto al numeral 7, que se genere un homicidio, ¿cómo uno puede manejar esa situación? Porque, por ejemplo, sí, yo sé que yo estoy armado como... Espérate, Andrea, porque yo no sé, porque tú me preguntas cómo uno puede manejar esa situación, pero ¿quién es uno? ¿El defensor, el fiscal, el juez? Es que a eso voy. Es que mira... ¿A quién estoy defendiendo? Bueno, por ejemplo, no, yo lo pongo en general y es que siempre me he puesto a pensar porque me parece terrible. No, claro, no lo puedes poner así, Andrea, no lo puedes poner así porque una cosa piensa el fiscal y otra cosa piensa el defensor. Porque si todos pensaran igual, ¿para qué diablos hay juicio? ¿Y para qué diablos hay controversia? Tienen que pensar distinto y tienen que pensar distinto, pero alguno de los dos tiene que salir vencedor. Alguna de las dos tesis es la que va a pensar, pero obligatoriamente de una forma pensará el fiscal y de otra forma pensará la fiscalía, el defensor. Si vamos a procesar a un policía que mató a un manifestante, pues de una forma pensará el fiscal que le va a imputar los cargos al policía y de otra forma pensará el defensor. Cada uno tendrá que sacar su discurso jurídico, porque será un discurso jurídico, y convencer al juez. O si vamos a procesar a un manifestante que mató a un policía, de una forma pensará el fiscal y de otra forma pensará el defensor. Pero esto no es, claro que el derecho penal es polémica, el derecho penal es pelea, es litis, pero y alguno de los dos en derecho penal siempre pierde a alguien, siempre va a perder a alguien. Esto es como el ajedrez. Entonces, bueno, a menos que cuando quedan tablas, pero en el derecho ustedes tendrán que convencer al juez con unos argumentos y el juez dirá, le creo a la fiscalía o me convencen los argumentos de la fiscalía o me convencen los argumentos de la defensa. Porque o sea, siempre he pensado, obviamente está mal del policía sacar el arma y disparar contra una persona que está con una piedra, claramente, sí, o sea, eso está mal, pero también está mal que entre varios cojan y le peguen, cojan a piedras a un solo policía. Entonces, hablando de ese uso de desproporcionalidad. Claro, entonces Andrea eventualmente, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero eventualmente dirá, ese policía obró en legítima defensa porque el policía tiene derecho a defenderse. Ah, bueno, pues entonces, si su discurso gira en torno a la legítima defensa, pues desarrolleme ese discurso con base en el numeral 6º y 7º del artículo 32 del Código Penal. Siempre con base en el código, porque esa es nuestra herramienta de trabajo. Y si no, entonces, y si usted es la representación de víctimas, dirá, no, efectivamente estas personas están entrenadas para reaccionar de esa forma.
Pero entonces no te sé, miren que yo no tomo partido por nadie. ¿Por qué? Porque es que es un juez no tiene que tomar partido para ninguna parte, tiene que mirar cuál de los dos argumentos convence y por eso inclinar la balanza de la justicia. O sea que tú sí puedes, por ejemplo, en el caso del manifestante, decir que al policía sí se le, bueno, a la policía, al que sea, sí estuvo en situación de inferioridad al matar a un Sí, manifestante, igual, cosas, Andrea, desde los dos puntos de vista. Cualquier discurso es aceptable siempre y cuando tenga un Tú lo soporte sustentes. jurídico. Desde cuando tenga un soporte jurídico. Cuando los discursos no tienen soporte jurídico no sirven para nada, pero dice, mire, allá hay un artículo que le facilita o que esta conducta se puede asimilar a lo que dice el código, a lo que dice, perfecto. Pero claro que sí, todos los discursos son aceptables. Ok, gracias. Vale. Independientemente del arma. Sí, claro. Héctor. Doctor, para completar eso, que digo que sí, todo tiene que ser basado en lo que se pueda probar y en los argumentos que se presenten, porque a veces, ya que sin haber conocido un caso, tenemos la costumbre de dar por entendido cómo sucedieron los hechos por lo que vemos. Un ejemplo, lo que usted comentaba hace rato. Si llega una persona, digamos, un hombre de 2 metros, grande, acuerpado, o sea, gigantón, a pegarlo a usted o a matarlo, y que usted mide unos 50, chiquito, entonces dice, hay inferioridad. Sí, podría haber la inferioridad físicamente, pero no sabíamos que el profesor chiquitico es campeón mundial en ninjitsu, en ninja, en todas las artes marciales, o sea que esta persona sí se pudo haber defendido y hasta pudo haber casi que matado al gigantón, y ahí ya no se va a ver la inferioridad como tal, pero aparentemente sí se muestra eso. Lo que se decía o lo que estaba comentando Andrea es lo que uno ve. Oiga, esto debería ser así, esto debería ser así. Es que ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que ellos tengan que esperar para que los ataquen? Y entonces lo que dice el profesor es lógico. Se supone que las personas, los policías, los militares, tienen un entrenamiento para esas situaciones. Una persona del común no. Entonces tiene que argumentar y basarse en lo que realmente pasó para poder demostrar, porque efectivamente un solo manifestante con una piedra puede matar al policía que no tenía ninguna protección y dice, sí, que hay una inferioridad y lo mató. Entonces podría habérsela a la hora de la verdad. Entonces, ¿por qué el policía no se defendió y le disparó? Le dice, bueno, sí, al señor policía le pudo haber disparado para defenderse de la piedra, pero entonces le pegó no en la cabeza, le hubiera pegado en una pierna, porque la idea de él sí no, él sí tiene que tener una preparación y sería la argumentación. Él está preparado para esa situación, para ponerlo, digamos, para, no, ¿cómo es que llama eso? Para inmunizarlo, no, sino para reducirlo, más no para matarlo. Entonces, todo tiene que ser argumentativo y en ese caso me parece a mí, mi criterio muy personal, que la policía tiende a perder esa batalla porque siempre se le van a basar es que ellos están preparados para eso. Aunque uno puede decir en una situación de ese conflicto lo que está pasando, pues una persona podrá actuar de una manera irracional o sin saber, pero no sé, ya sería es cómo pasó todo, pero a veces nos guiamos es por lo que vemos, por lo que nos muestran, por lo que creemos, o por lo que aparenta ser, sin saber realmente qué fue lo que pasó. O lo que realmente sucedió. Básicamente, Héctor, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros nos enteramos de esas situaciones por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, siempre tienen un interés. Siempre tienen un interés. Desafortunadamente, la libertad de prensa y la prensa libre en Colombia ya no existe. Toda tiene un interés, y un interés económico o un interés político. Entonces, los medios de comunicación tienen un interés. No les digo cuál, ya ustedes determinarán cuál es el interés, pero los medios de comunicación siempre van a estar sesgados a mostrarnos la realidad que ellos quieren mostrar, cualquiera que sea, pero es la que ellos quieren mostrar. Entonces, vamos a tomar postura con base en lo que nos dice el noticiero. Y no, de pronto no sabemos efectivamente cuáles eran las circunstancias en cómo acaecieron verdaderamente esos hechos. Dígame quién de nosotros no condenó a Laura Moreno y a Jessy Quintero antes de que un juez y el tribunal dijeran que eran inocentes. De hecho, esas niñas ya se quedaron condenadas porque la sociedad misma las condenó, porque los periodistas de pacotilla se encargaron de condenar a esas dos muchachas, desconociendo por completo que sobre esas dos niñas pesaba o descansaba la presunción de inocencia.
Después un juez dijo, esas niñas son inocentes, y el tribunal dijo, esas niñas son inocentes. Pero todos nosotros las condenamos. Entonces, a veces, sí, desafortunadamente, por una falencia en los medios de comunicación o por su falta de ética, sesgan las noticias y no conocemos eventualmente, pero ya las noticias podrán dar culpables o a los manifestantes o podrán dar culpables a los policías, pero todo viene con un interés. No es siempre como tan desinteresada la cuestión, ni es como tan transparente, y nosotros pues nos dejamos llevar precisamente por lo que quieren hacer los medios de comunicación. Desafortunadamente es así. Listo, mis doctores, entonces dejemos ahí, espero que la sentencia esté leída para mañana. Les deseo un feliz resto de tarde y gracias por asistir. Profe, una cosita, perdón. Sí, cuénteme, Laura. Profe, es que yo sí quisiera que me enviara, por favor, la sentencia de la que estábamos hablando hace la de poco. Francisco y Catalina. Sí, por favor. Sí, Sí, claro, sí. con mucho gusto. Sí, me comunique, ahí está la interna en el grupo y me escribe para yo enviársela y se la envío con mucho gusto, claro. Profe, ¿no puedes enviar al grupo? Doctor, por favor. Vale, perfecto, no hay ningún problema, claro que sí. Profe, y otra Sí. cosa, la sentencia, la 22, la que siempre nos has dicho que debemos leernos todos. A la los 29.221. La 29.221. Sí, profe, porque definitivamente es imposible en internet, o sea, no se deja descargar. Siempre Listo. entras como a Prezi, Con lo viejita. como a Listo, consultorios yo la jurídicos tengo. que te obligan a inscribirte. Listo. Entonces, a ver si Perfecto. nos la puedes enviar, que sí estoy, que empiezo a leérmela porque dices que es larguita, entonces es Sí, es mejor una sentencia arrancar de que una tenemos vez que antes de cargar ser debajo el finalista. brazo. La tenemos que cargar debajo del brazo desde que la leemos hasta que ya dejemos de litigar. O bueno, los que litigan, ¿no? Con mucho gusto, Vale, yo profe. las envío. Vale, Muchas perfecto. gracias. Listo, feliz resto de día, mis doctores. Gracias, profe. Vale. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Muchas gracias, doctor.